Hay publicidades que simplemente venden algo. Y después están esas otras, esas que se convierten en la banda de sonido de toda una vida. Hoy vamos a desarmar uno de esos casos que son historia pura en Argentina. Una canción que saltó de la tele y se metió en los recreos de los colegios. Para un montón de gente, escuchar esto no es solo oír una canción. Es subirse a una máquina del tiempo. Te transporta de inmediato a una época, a un sentimiento, a un recuerdo súper específico. Bueno, situémonos ahí, en 1988. Este comercial fue mucho más que un simple anuncio. Se transformó en un himno. Era una de esas melodías que de verdad traspasaron la pantalla y que se cantaban en todos lados, desde una juntada con amigos hasta, como decíamos, en el patio del colegio. Ok, vamos a analizar un poco esto. Porque lo primero que hay que entender, y que quizás sorprenda a muchos, es que este recuerdo tan argentino tiene un origen bastante lejano. Y acá viene la gran pregunta. Si se sintió tan de acá, tan nuestro, ¿de dónde salió realmente la idea de primer amor? Bueno, la respuesta está en una estrategia global que estaba muy pero muy bien pensada. Y acá está la clave de todo. El parecido es total. El comercial argentino era, en esencia, una adaptación de su versión original de Estados Unidos que se llamaba First Time. Mismo tema, conceptos muy parecidos en la letra y el eslogan Coca-Cola es así, era ni más ni menos que la traducción oficial de Coke es it. Claro, esto no fue una coincidencia. Todo respondía a una estrategia de Coca-Cola y su agencia McCann Erickson que se llamaba Pattern Advertising. La idea era bastante simple. Crear un molde, una idea universal, como el primer amor que se pudiera replicar en cualquier cultura con apenas unos retoques locales. Muy bien, ahora vayamos a lo local. Si la fórmula venía de afuera, ¿por qué acá en Argentina funcionó de una manera tan pero tan especial? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué tenía el contexto argentino de ese momento para que una plantilla internacional se transformara en un recuerdo cultural tan fuerte y que perdura hasta hoy? La respuesta parece estar en una especie de tormenta perfecta, una combinación de tres factores. Por un lado, una emoción universal, el primer amor que nunca falla. Por otro, y esto es clave para entender el fenómeno, en Argentina los jingles de la marca ya tenían fama de convertirse en hits. Y por último, el público local siempre conectó muy fuerte con las publicidades que se sentían propias. Y para entender la dimensión de esto, miren este dato. Es increíble. Una campaña anterior a esta había vendido 20.000 copias de su jingle en un disco comercial. 20.000 discos en solo 2 semanas. Con ese antecedente, Primer Amor ya tenía el camino más que allanado para ser un éxito rotundo. Ahora, metámonos de lleno en el mensaje. ¿Cuál fue la genialidad detrás de la letra y de ese eslogan que hizo que se nos pegara a todos en la cabeza? El verdadero golazo del comercial fue este. Construyó todo sobre una sola idea. La idea de autenticidad, de lo que es de verdad. Consiguió algo dificilísimo, que una emoción súper personal y el sabor de una bebida parecieran exactamente lo mismo. La estructura es brillante por lo simple que es. Primero, te conecta con esa emoción tan pura de un primer beso. Justo después, te presenta el sabor de Coca-Cola. Y al final, une esos dos mundos con el mismo sello, los dos son de verdad. Y la letra es la que hace toda la magia. Usa la frase sentir de verdad como un puente. Primero para el beso, sentir de verdad toda la emoción. Y después para el producto. Es sentir de verdad el sabor. El remate final, Coca-Cola es así. Es de verdad. Bueno, sella esa unión para siempre en la mente de la gente. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué es lo que nos queda hoy? Cerremos este análisis viendo el impacto real y duradero que tuvo este comercial en la cultura argentina. Y ojo que esto no es solo una opinión. En los propios archivos históricos de la marca Coca-Cola, el comercial Primer Amor tiene una categoría oficial, una designación especial. Es una publicidad recordada. Un título que solo se le da a las piezas que dejaron una marca imborrable. Es que este comercial no apareció de la nada. Fue una pieza fundamental de la gran campaña de los 80s, Coke Is It, que arrancó en el 82 y definió a la marca hasta que en los 90s llegó el famosísimo Siempre Coca-Cola. Al final, el gran legado es ese. Primer Amor logró algo que muy pocas publicidades consiguen. Dejó de ser un simple aviso para convertirse en pura nostalgia.
Hoy es una referencia obligada para entender la publicidad y la cultura de los 80 en Argentina. Y claro, todo esto nos deja pensando, más allá de este caso, seguro que cada quien tiene por ahí guardada en la memoria una melodía de alguna publicidad. ¿Cuál es esa que, no importa cuánto tiempo pase, sigue sonando en la cabeza? Primer amor es sentir de verdad toda la emoción de ese beso especial. Es muy fácil saber que nacía el amor cuando dijo que sí, algo nuevo empezó. Estamos muy juntos por primera vez, es sentir de verdad el sabor. Coca-Cola es así. Sentir el amor y en ese momento brilló más el sol. Estamos muy juntos por primera vez y yo tengo el amor y el sabor. Coca-Cola es así, es de verdad.